Porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. Uno de los momentos más difíciles que me ha tocado enfrentar fue el inicio de mi maternidad. Durante al menos el primer mes lloré todos los días, al punto que llegué a preguntarme si estaba pasando por una depresión posparto. Yo veía en redes sociales que amigas y conocidas publicaban la vida perfecta de la mamá y me preguntaba por qué mi maternidad no era tan perfecta. Empecé a ir a terapia y ahí nos dimos cuenta que mis lágrimas eran buscando el beneficio de mi bebé, que aunque llorara, había muchos momentos del día en que yo disfrutaba ser mamá y que no había una añoranza hacia mi vida pasada. En ese entonces, el terapeuta me dijo que lo que yo tenía no era una depresión, sino que estaba abrumada, y que eso es algo muy común en las madres primerizas. Sin embargo, aunque no me haya tocado vivir tal cual una depresión posparto, creo que es un tema del que tenemos que hablar. El día de hoy me acompaña la doctora Claudia Morales. Bienvenida. Hola Karen, muchas gracias, mucho gusto, un placer estar aquí contigo. Bueno, Claudia, antes que nada, me gustaría que te conocieran quienes nos están escuchando. ¿Cuál es tu historia? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Muy bien, pues precisamente yo en el año 97 entré a estudiar la maestría en desarrollo humano porque mi hija mayor, que tenía 4 años, era muy sensible y yo me estaba sintiendo no apta para ser madre. Entonces ya desde el año 97 empecé en estos caminos de la psicología y desde aquel momento pues no he parado. He ido a revisarme a mí en mi persona de manera constante y he tenido la oportunidad pues de ayudar principalmente a muchas mujeres. Quiero que empecemos primero por qué es o cómo se define la depresión posparto. Pues son un conjunto de síntomas como la angustia, el agobio, la desmotivación, el cansancio, cuando ya se da por un tiempo, digamos, mayor a las 2-3 semanas y en las que la mamá no encuentra en ella misma la actitud, la iniciativa, la fuerza, la fortaleza para vivir y salir adelante cada día en las actividades diarias de ser madre. Los trastornos de ánimo y ansiedad perinatales pueden ocurrir durante el último trimestre de embarazo y hasta un año después del parto. Un estudio realizado a 10,000 nuevas madres en Estados Unidos arrojó que para el final del primer año, 1 de cada 5 mujeres había desarrollado depresión posparto. Algo que he defendido a lo largo de este podcast y que lo seguiré haciendo es que durante la maternidad se vale llorar, sentirse frustrada y abrumada, pero creo que llega un punto en el que tenemos que empezar a preocuparnos y ocuparnos. Así que pregunté a Claudia en qué momento tenemos que intervenir. Escuchemos. Cuando esto ya rebasa el periodo de tiempo más o menos de 3 o 4 semanas en donde yo ya puse de mi parte, donde yo ya intenté, donde yo ya me esforcé y no lo logré. Y además el bebé lo siento como una carga o como algo un desafío muy grande con el que yo no voy a poder. Me siento incompetente, me siento incapaz y a veces ocurre que las mamás alrededor de la mamá pues le dicen que ya nació su bebé, que qué bonito, que le ponga ganas y pues la mamá no encuentra esa fuerza o esa vitalidad para tener esa disposición hacia su bebé. Entonces entran sentimientos de culpa, de autodescalificación, porque como ella no se siente capaz de atender tan solo a un bebé. Es importante que sepas que también existe la melancolía posparto o los llamados baby blues. Consisten en fluctuaciones leves en el estado de ánimo y se producen en las primeras semanas después del parto. No se le considera un trastorno, ya que lo padecemos aproximadamente el 80% de las mujeres. Para esto no existe un tratamiento, pues se trata de un proceso de adaptación unas semanas después del parto. Es por ello que Claudia menciona que esto debe durar unas 4 semanas como máximo. Claudia, dentro de las cosas que yo he leído, hay algunas veces que dice que la depresión posparto tiene que ver con una cuestión hormonal. Pero mi pregunta es si únicamente tiene que ver esos cambios hormonales que estamos viviendo en este momento o hay algunos otros elementos que entran en juego.
Yo creo que entran varios factores. El primero, para mi punto de vista, es el físico. El cuerpo de la mujer físicamente durante el embarazo y en el parto enfrenta una labor muy ardua de desgaste anímico y físico de muchas cosas. Eso por un lado. El otro, nos adaptamos o nos acostumbramos a tener el bebé en nuestro vientre y pasa el parto, ya no lo tenemos, es un cambio hasta cierto punto abrupto, porque de tenerlo en nuestro vientre 8 o 9 meses, pues ya el bebé ya no está. Se siente un tipo abandono. Las mamás, la que los hemos vivido, yo creo que me van a entender, como si hubiéramos perdido algo que era nuestro. Y luego pues ya viene la parte pues del agotamiento físico, porque los bebés recién nacidos necesitan una atención casi constante. Entonces las condiciones físicas de la mamá no son óptimas porque acaba de parir y sin embargo se tiene que hacer cargo de ese pequeño ser de una manera completa. Y también ahí ya entra pues este patriarcado que va terminando y que van empezando los más jóvenes a compartir actividades, la mujer y el hombre, pues todavía está en un proceso de transición. Y aunque hay muchos hombres, gracias a Dios, que sí ayudan o cooperan en los desvelos, todavía hay muchos otros que no lo tienen incluido en su acervo de la vida diaria. Entonces todas estas circunstancias colocan a la mamá recién parida en situaciones de desafíos muy importantes. Y todo esto, claro que impacta en la parte psicológica, en donde ella probablemente quisiera estar en otra postura, no fue lo que se imaginó, porque anheló mucho tiempo tener a ese bebé en sus brazos. Sin embargo, su cuerpo y su mente no le están dando eso que ella quisiera dar. Ahorita que comentas de los papás, yo tenía entendido que somos más propensas las mujeres por una cuestión hormonal que se está viviendo en nuestro cuerpo después del parto. Pero, ¿los papás también podrían tener este tipo de depresión posparto o algo similar? Yo creo que sí. De hecho, en mi consultorio he experimentado, gracias a esta nueva faceta de los hombres, ya de compartir el embarazo, y ya hay muchos hombres que dicen nos embarazamos, ya tienen esa apertura y esa iniciativa. Hormonalmente también están compartiendo con su mujer el proceso del embarazo y del parto y del nacimiento del bebé. Viene un choque también en los hombres, o al menos en mi consulta yo lo he podido observar, en el que este momento de ser padres, yo creo que sobre todo los primerizos, tanto hombres como mujeres, los confronta con una responsabilidad de una vida que antes no tenían esa conciencia. O sea, es totalmente nuevo el que el hombre se sienta responsable de una familia. Y como estamos en tiempos de transición, pues todavía no hay un reajuste en las creencias, tanto de hombres como mujeres, en el que el hombre como proveedor todavía lo tiene muy arraigado, muchos de los hombres, y pues la magnifican esta responsabilidad, y claro que hormonalmente también tienen sus efectos. No soy ginecóloga, pero lo que he ido observando y lo que a mí en su tiempo me compartieron mis ginecólogos es que sí hay una transmisión de estados de ánimo hormonales entre la pareja cuando está en el embarazo y ya posterior al parto también. Cuando una mamá está deprimida, la tasa de depresión en su pareja es significativa, del 24 al 50%. Un estudio canadiense arrojó que el 13.3% de los hombres experimentaron síntomas depresivos elevados durante el tercer trimestre de embarazo de sus parejas. Ahora sabemos que el 10% de los padres experimentan depresión moderada severa 9 meses después del nacimiento de su bebé. Las tasas más altas se observan de 3 a 6 meses después del parto. Cuando una persona se encuentra en una depresión, ya sea de posparto o de cualquier otro tipo, es difícil que pida o acepte ayuda.
Así que pregunté a Claudia, ¿cómo podemos acercarnos a estas personas? Muy, muy buena pregunta. Porque por un lado, al menos las mujeres de mi generación, las que ahorita nuestras hijas están en estos periodos de su vida o etapas de su vida formando familias, somos una generación nosotros de mujeres que quisimos ser supermamás. Entonces estas supermamás que les tocaron a ustedes, la exigencia en nosotros era exagerada. Luego ya viene la madurez y pues fuimos cambiando estas formas de ser madre, ¿no? Entonces, algunas mamás o abuelas, estas madres que recién tienen hijos, no empatizan con la situación que está viviendo la hija o la amiga o la sobrina o la prima menor y pudieran llegar a presionar o a querer motivar de una manera muy, ¿cómo se pudiera decir?, de tipo consejo a estas mujeres que están viviendo esta situación. Para mí, lo primero es hacer una pausa, las que estamos cerca de estas personas que acaban de parir, hacer una pausa, darme cuenta de qué forma lo está viviendo la persona, con un cierto grado fino de empatía, y observar el modo en que la mamá primeriza está viviendo esta tristeza y decirle a su ritmo, a su modo de entender las cosas, que es natural, que es normal, que es lógico, que en los primeros días o en los primeros meses de que nace el bebé, es normal, natural, lógico, que no se sientan capaces de enfrentar con alegría este nuevo nacimiento. Yo creo que tiene mucho que ver con la empatía, Karen. Ya teniendo empatía y respetando a la mamá primeriza en lo que ella siente, en lo que ella piensa, en lo que ella cree, ya las mujeres o los hombres alrededor de esta mamá pudieran de una manera sencilla o respetuosa explicarle que es natural que esté viviendo este proceso y que en un momento dado ya hay especialistas o personas que la pueden ayudar de una manera profesional a enfrentar pues estos periodos de la vida de una mejor manera. En su momento, traté de investigar sobre el tema para identificar qué era lo que me estaba pasando. Revisé información, sobre todo en internet, y di con algunos blogs, pero tocaban el tema de una manera muy superficial. También hablé con amigas y conocidas, en aquel momento y ahora. Ellas comentan que a la fecha no saben a ciencia cierta si lo que tuvieron fue una depresión posparto y nunca fue diagnosticada porque nunca tuvieron suficiente información. Incluso para prepararme para este capítulo y poder recomendar el libro de la semana no fue fácil. Por cierto, no te preocupes, sí encontré el libro. Tal vez para terapeutas exista más información, pero me di cuenta que para el público en general no es un tema tan abierto. Tampoco hay muchas personas que hayan pasado por esta situación y lo hablen abiertamente. Comentaba con Claudia que me sorprende, siendo que somos una generación que actualmente se preocupa mucho por la salud mental y emocional. Así que le pregunté, ¿por qué cree que hablamos muy poco de este tema? En mi punto de vista, yo creo que como humanidad prolongamos mucho esto que tú acabas de decir, de la importancia de la salud mental, o alentamos este proceso del despertar en cuanto a la atención emocional y psicológica de los seres humanos de manera general, en muchas áreas. Yo creo que a partir, no sé, del 2012, del 2015, ya se dio una vorágine, digamos, intensa acerca de estos temas y se hizo ya el boom con la pandemia, en donde ya quedó manifiesto y evidenciado que esa es la prioridad. La prioridad es que tenemos que tener esa salud mental que tú mencionas, tenemos que ser asertivos, pero el cambio de los paradigmas en cuanto a, todavía yo escucho a personas que dicen que a ellos les funcionó muy bien el psicólogo del cinto de su papá. Yo no los juzgo, no los critico,
pero todavía esas creencias se manifiestan en nuestra actualidad. Si de ahí ya nos vamos al tema de la maternidad, reitero lo que dije hace un momento, las mamás de estas nuevas mamás, creo que, ese es mi punto de vista, todavía no se han sensibilizado en una gran mayoría del por qué esa mamá necesita una atención psicológica y emocional en este nuevo proceso de ser madre. ¿Y cómo crees que podemos empezar como nuevas mamás a sensibilizar otras generaciones para lograr esa empatía? Platicábamos en capítulos anteriores que nadie nos enseña a ser mamás, sino que nos convertimos en mamás. Y que tal vez si pudiéramos aprender o alguien pudiera enseñarnos, lo más cercano es nuestra mamá, porque es lo que vimos y es lo que vivimos. No puedo hablar por la maternidad de mi mamá o la de mi abuela, pero en mi caso me tocó en pandemia y es un contexto muy diferente al que les tocó a ellas. Entonces, ¿cómo generar esa empatía para sentirnos más apoyadas o que nos ayuden a identificar este tema del que estamos hablando? Yo creo que pues este podcast que tú estás haciendo, que a mí la verdad me pareció muy atinado y muy empático con tus contemporáneas, el que lo estés realizando. En otra, que nosotras como mujeres tengamos esa apertura, esa sensibilidad para no juzgar los contextos o las decisiones o las formas en que las nuevas mamás están tomando sus decisiones. Que respetemos de una manera congruente y amable que cada mamá está haciendo lo mejor posible. Que si a nuestro punto de vista no está haciendo lo mejor que pueda, pues que seamos respetuosos y busquemos el decirlo sin miedo. ¿En qué te puedo ayudar? Te veo agobiada, te noto cansada, ¿qué puedo hacer por ti? A veces no necesitamos de verdad estar todo el tiempo con esa mamá. A veces con palabras sencillas y concretas, pero que sean congruentes, que la mamá nueva sienta que de verdad se le está escuchando, entendiendo y respetando. Esa mamá se va a sentir escuchada y se va a poder animar a pedir ayuda, a ver que lo que ella está viviendo, y más como ahorita las mamás de pandemia que por muchas áreas, las médicas, las sociales, las familiares, tal vez se enfrentaron su embarazo y su parto solo con su pareja o solo con la mamá, o algunas a lo mejor nada más por ellas mismas. Entonces, ¿cómo podemos sensibilizarnos ante estas mujeres? Pues dándonos cuenta que cada ser humano tiene su experiencia y quitarnos el miedo de ser genuinos en ese acompañamiento que les podamos hacer. A veces esto de la genuidad, para mi punto de vista, se exagera y se convierte en una adulación o halago o motivación desmedida hacia la mamá. No se necesita eso. Se necesita solamente el empatizar, el darnos cuenta por lo que está pasando y de manera cuidadosa y sensible expresarnos o acompañarla o estar con ella. A decir, bueno, a ella le tocó otro contexto de vida, a ella le tocó otros retos que a mí no me tocaron y puedo aprender también de su experiencia. Algo que también pasa es que están más acostumbrados a profesionalizar las actividades. Entonces, en esto de profesionalizar lo que es parir y formar y criar a un ser humano nuevo, no se puede profesionalizar porque momento a momento estamos en la incertidumbre. Entonces, el que la misma mamá, el mismo papá primerizo pueda tenerse esa paciencia para ver el evento del bebé recién nacido o con pocos meses, lo puedan ver de una manera sencilla, paciente, sin esperar estructurar el proceso.
porque el proceso de crecimiento, sobre todo el primer año de vida de un bebé, no se puede estructurar. Cada bebé trae diferentes cualidades, características que no es posible estructurarlo. Claudia recalca un aspecto generacional en el que nuestra generación tiene oportunidades muy diferentes a las de nuestros padres. Acorde a estudios, nuestra generación muestra una tolerancia a la frustración mucho más baja que nuestros antecesores, lo que en muchas situaciones nos lleva a toparnos con pared. Por otro lado, acorde a Claudia, cultural y familiarmente tenemos muy sacralizado el concepto de madre, que tiene que ser plenipotenciaria y poder con todo, lo que nos lleva a las nuevas madres a una mayor exigencia en donde el contexto es totalmente diferente. Respecto a eso, en mi caso, puedo decirte que soy una persona aprensiva y que tiendo muchas veces a exigirme más de lo que puedo dar. Pregunté a Claudia si este tipo de cualidades combinada con lo generacional y cultural afecta de alguna manera. Ella compartía que el carácter influye en la forma en la que manifestamos la depresión. Es posible que exista una depresión independientemente de nuestro carácter. Como menciona Claudia, muchos de los factores tienen que ver con personalidad, contexto familiar, contexto histórico, cambios hormonales, antecedentes y cambio de vida. Según una encuesta a mujeres que han padecido este trastorno, los cambios más importantes que llegan a desencadenarlo son la lactancia, la falta de sueño, la percepción de pérdida de control, la muerte perinatal e incluso el proceso de adopción. Uno de los puntos importantes que menciona Claudia son las redes de apoyo. Pero ¿qué pasa con todas esas mujeres que no cuentan con una estructura? ¿Qué pasa si yo identifico que estoy en una depresión y no cuento en este momento con ese soporte? Esta es la sugerencia de Claudia. Si ya las condiciones materiales están hechas de esa forma, lo primerito que tenemos que hacer es aceptar que así están. No caer en el reproche, no caer en la queja, no caer en la victimización, porque eso prolongaría el proceso de adaptación. Estar atenta a que si estoy renegando, me estoy quejando, es, digamos, normal que cuando nosotros tenemos agobio, saturación o estrés, reneguemos, nos quejemos, digamos que es normal, es común. Sin embargo, en estas condiciones en las que la mamá materialmente no cuenta con esa red de apoyo, su queja, su reproche quedaría en el aire, nadie la pudiera escuchar y todo eso todavía se sumaría más a su insatisfacción. Entonces, el primer paso sería aceptar, así me tocó esta experiencia. Primer paso, lo acepto. Ya que lo acepte, ahí está el recurso espiritual, que es muy, muy importante. Debido a nuestro ritmo de vida, la parte de la espiritualidad a veces se deja de lado. Sin embargo, en esas condiciones de, pues digamos, soledad material, sí necesitamos recurrir a nuestras convicciones o a nuestra fe en fuerzas superiores que están observando y acompañándonos en este proceso. No estoy hablando de una religiosidad de necesito hacer tal o cual ritual, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una confianza profunda en que si me toca vivir las cosas de esta forma, no quiere decir que mi soledad material signifique que sea una soledad espiritual. La soledad espiritual es más cruda que la material. Entonces yo puedo ver esa espiritualidad observando el cielo, observando la lluvia, observando la sonrisa de las personas, el tratar de rescatar en todo suceso cotidiano la parte positiva. Esa es a la espiritualidad que me refiero. El confiar que va a haber una armonía, que eso que estoy viviendo voy a tener frutos. Y no estoy hablando nada más de una verborrea autoenajenante. Estoy hablando de una sincera y honesta cualidad personal para hacer uso
de lo que hay en mi entorno, cerca y lejos de mí, que me haga sentir bien. Una buena música, música que me haga sintonizarme con la alegría, con la esperanza. No sé, algunas personas también pueden recurrir a hacer un rezo, otras personas pueden recurrir a escribirle algo hermoso a su bebé que está en proceso de nacimiento, o escribirse a sí mismo cartas diciendo: en este momento, no sé, X persona, Marta, en este momento, Marta, sé que te sientes sola porque no está tu pareja aquí contigo, debido a ciertas situaciones, tampoco están tus padres, pero Marta, yo estoy contigo. Yo sé que eres una persona valiosa, yo sé que vas a salir adelante. Y ya que más o menos la persona pudiera tener un cierto equilibrio, una cierta confianza, buscar, no sé, en las redes o en un médico, estos recursos donde se informe de cómo salir adelante de estos procesos. Ahorita que estabas comentando me acordé, cuando yo estaba triste, preocupada, abrumada, etcétera, una de las cosas que más me decían era: ya tranquilízate porque se lo vas a pasar al bebé. Y lo único que lograban es que yo me preocupara más porque mis emociones de alguna manera fueran a afectarlo. Entonces, aquí vienen dos preguntas. La primera es: ¿sí existe esa conexión en que las emociones afectan al bebé? Y la segunda, ¿cómo puedo manejar esas emociones si yo ya estoy en una depresión? Supongamos ya estoy en algún tratamiento. ¿Cómo puedo hacer para afectar lo menos posible a mi bebé? Que me atrevería a decir que la mayoría de las madres es lo que buscamos, afectarlo lo menos posible. Mira, aquí hay una palabrita que yo creo que nos hace mucho ruido a muchas mamás. Es el control. Yo necesito aprender a vivir sin control. No es tan posible que yo pueda controlar que esa crianza de mi bebé sea perfecta, sea correcta. Lo que sí puedo hacer es dar lo mejor de mí hasta donde me es posible. Eso sí lo puedo hacer. Y claro que eso mejor de mí probablemente no evite que le transmita emociones negativas a mi bebé. No lo va a evitar. Sin embargo, el yo dejar ese control por ser no sé, lo perfecto para mi bebé, me va a dar una apertura a conducirme de una manera natural hacia él. Y si en un momento dado me ganan las lágrimas, sí puedo yo hablar con mi bebé y decirle: bebecito, bebecita, sí estoy triste porque mi cuerpo está cansado, sin embargo, no tiene que ver contigo. Esto que estoy explicando, a mi punto de vista, es medular por la culpa. Cuando nosotros somos madres, la prioridad es nuestro hijo o nuestra hija. Sin embargo, no podemos quitarnos nosotros del juego, porque nosotros también somos seres humanos. Entonces, el diferenciar: tú, mi bebé, eres maravilloso y estoy dichosa de que hayas llegado a mi regazo. Lo diferencio de: yo me siento molida, me siento agotada, estoy saturada por mi embarazo y mi parto, no por mi bebé. Claudia y yo platicamos sobre cómo empezar a trabajar esas emociones, ya sea para evitar caer en una depresión o empezar a trabajar conmigo misma si es que estoy en una. Es no olvidarme de mí misma por mi bebé. Si yo en el transcurso del día a mi bebé ya lo alimenté, ya lo cambié, necesito darme tiempo para bañarme, para alimentarme, en los ratitos que pueda descansar, no olvidarme de mí. Esto de olvidarme de nosotras por los hijos es una creencia sumamente arraigada. ¿Qué es lo que ocasiona el que nos olvidemos de nosotras por el hijo o por la hija? Que le vamos a hacer una factura a ese hijo, a esa hija, por lo que yo dejé de hacer para mí. El que yo me tenga presente
Y yo puedo tenerme presente y decir, en este momento estoy muy saturada. Necesito darme 5 minutos, 10 minutos, escribir, quejarme, reprochar, gritar con una almohada en la boca, no sé, llorar. Momentos de liberación emocional negativa para atenderme a mí misma en esta parte, en la emocional, para tener otro temple cuando me acerque a mi bebé y ahora sí poder ser esa mamá que yo quiero ser. Y eso que comentaba hace rato de que uno se diferencie de su bebé es muy importante. Si yo en ese momento que me doy 5 minutos, 10 minutos de estallido emocional, pasa un pensamiento fugaz por mi mente que diga, ¿cómo estoy así si mi bebé es hermoso? Nada que ver, nada que ver. Estoy así porque estoy pasando por un momento de saturación y amo a mi bebé. No es lo mismo. Si me atiendo a mí misma, no voy a confundir mis emociones y no se las voy a poner a mi bebé. Claudia, ¿hay alguna forma de trabajar previamente para evitar el riesgo de depresión? Mira, los últimos meses del embarazo son los más pesados para la mamá y pues son los previos al parto. Si en durante el embarazo, la mamá desarrolla habilidades emocionales, si pudiera preparar a todas las mamás o a cualquier mamá al momento ya de parir. Sin embargo, no es una garantía que al desarrollar estas habilidades no ocurra esta depresión posparto. Porque a veces pues también puede ser genético esta parte de la depresión y el parto pues sería una oportunidad de que se expresara esta soledad o esta tristeza o esta resistencia al cambio de vida o esta miedo a que ya no soy la misma de antes porque ahora depende de mí otro ser humano. Entonces no se puede garantizar que no ocurra, pero sí pudiera permitirle a esa mamá desarrollar esas habilidades para que en caso de que ocurra lo pueda notar de una manera más natural y pueda solicitar ayuda de una manera más sencilla y pueda pues vivir este proceso de una mejor forma. Es doloroso ver a una persona amada que sufre. A menudo, la enfermedad o el proceso de recuperación causa confusión y es difícil de entender. Si tú o alguna persona cercana a ti están pasando por un proceso, esto es lo que se recomienda. Que no por un momento o unos días de bajada crean que en esos momentos de bajada o de días pesados se está definiendo su vida. Su vida no se define en esos momentos, ni define la vida y la historia de sus bebés. Son procesos que vamos atravesando y que se van a superar. Que se den ese permiso de pedir y de explorar y de no querer controlar la resolución del proceso. Estos procesos emocionales y psicológicos no son controlables. Se recibe el tratamiento y si uno sigue el tratamiento, va aliviando, va sanando y se va a terminar cuando se tenga que terminar. Pero hay que tener esa fe, esa constancia y esa apertura a aceptar que es un proceso y que va a pasar. Por último, Claudia, ¿cómo crees que podemos hacer de la maternidad un evento de crecimiento? Me encanta esa pregunta. Yo les propondría a todas las mujeres que exploren en su ser la espiritualidad saludable, en la que puedan ellas darse cuenta que esta parte mágica y extraordinaria de poder tener un bebé en nuestro seno nos ayuda, nos permite a contactar con la maravilla de ser mujeres. Yo sé que hay mujeres que no tienen la decisión de ser madres y es totalmente respetable.
Sin embargo, aquellas mujeres que sí lo quieren ser, que se experimenten en esa belleza, en esa magia extraordinaria de poder concebir a un hijo y parirlo, que se den cuenta que esa gota, esa chispa del universo que hay en cada una de nosotros para hacer vida es maravillosa. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia de esta magia, todo día, cada día del embarazo y del parto va a ser una experiencia nueva de mí con este nuevo ser. Y responsabilizarnos, pero de una manera amorosa, de la labor. Y confiemos que siempre, cada día, tenemos la oportunidad de renovarnos y de aprender con ese ser humano hasta siempre. Y ver las vicisitudes y los retos como circunstancias que estoy enfrentando para obtener algo mejor. No perder esa confianza, esa esperanza, esa alegría de que lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer y me va a salir bien. No perfecto, pero sí bien. Y disfrutarlo. Porque ya en sí es un desafío muy importante. Pero ese proceso de crecer cada día es la magia. No es algo que yo pueda predecir, no es algo que yo pueda controlar, no es algo que yo pueda exigir. Es algo que si tengo apertura y confianza y desarrollo esas habilidades, pues cada día va a ser una oportunidad de crecimiento. Y no desistir. Podemos nosotros tener momentos difíciles, momentos tristes, momentos desagradables, momentos pues muy, muy, muy pesados. Sin embargo, aún en esos momentos pesados, saber que van a pasar y van a venir otros. Y que en esos otros vamos a tener alegría, vamos a tener experiencias, vamos a tener más oportunidades de manifestarnos con ese ser humano que está creciendo y que ve la vida a través de nuestros ojos. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia. Con mucho gusto, Karen, muchas gracias y felicidades por tu podcast. Los trastornos de ánimo y ansiedad perinatal se encuentran entre las afectaciones de salud mental más comunes a las que se enfrentan las mujeres en edad reproductiva. Aunque la depresión posparto es el más conocido, no es el único. También están el trastorno bipolar, la psicosis, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de pánico y el estrés postraumático. Cada una de ellas tiene un tratamiento acorde a cada paciente. No es el mismo entre una persona y otra. Si identificas que estás pasando por algo similar a lo que hoy platicamos, o como yo tienes duda de ello, te invito a buscar ayuda profesional. Si actualmente vives en alguna de estas situaciones, quiero que sepas que te vas a recuperar y que no estás sola. Quiero que sepas que estás haciendo lo mejor que puedes y que eres una buena madre. Como mencionó Claudia, este momento no define quién eres ni define la historia de tu bebé. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el libro de la semana. Esta semana te recomiendo Más allá de la melancolía de Shoshana Bennett. Como te comenté, me fue muy difícil encontrarlo, pero creo que realmente vale la pena. La mayoría de los datos duros que hoy presentamos son sacados de este texto. La autora vivió en carne propia la depresión posparto en sus 2 embarazos. A raíz de un documental, ella identifica qué es lo que está viviendo y después de mucho trabajo con ella y otras mujeres, funda el Postpartum Health Alliance. Este libro presenta testimonios de los diferentes trastornos. De igual forma, encontrarás información dirigida a profesionales de la salud, familiares y amigos o cualquier otra persona que pudiera estar involucrada en el proceso de recuperación. Si eres mamá primeriza, lo recomiendo independientemente de si hay una depresión o no. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México,
verano 2022. Esto fue Ser Mamá.